Esta mañana vamos a estar estudiando la carta a los Gálatas, así es que sean tan amables de acompañarme en sus Biblias a Gálatas capítulo 5. Gálatas es un libro, una carta, mejor dicho, del Nuevo Testamento. Vas a pasar los Evangelios, después de los Evangelios está el libro de Hechos, luego la carta a los Romanos, luego la primera y la segunda carta a los Corintios, y justo después de la segunda carta a los Corintios vas a encontrar la carta a Gálatas. Y vamos a leer el capítulo 5, de los versos 16 al 21. Gálatas 5, 16 al 21, y cuando estés ahí levanta tu mano para que yo sepa que podemos comenzar a leer. Ok, esperamos unos segunditos más. Perfecto. Gálatas 5, capítulo 5, versos 16 al 21, dice así: Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el tema de esta predicación es andar en el Espíritu. Y es fácil decirles, andemos en el Espíritu. Y sabemos que para poder agradar a Dios es necesario andar en el Espíritu. Sin embargo, si yo terminara el mensaje esta mañana en este punto, les diría: muchachos, anden en el Espíritu, que el Señor los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. ¿Cuántos de ustedes entienden que la instrucción es andar en el Espíritu? Ok. ¿Cuántos de ustedes entienden cómo andar en el Espíritu? Es que es fácil decir que hagamos algo. El problema es que a veces no entendemos cómo es que se practica ese algo. Y para poder entender esta instrucción que Dios nos da a través del apóstol Pablo en esta carta, vamos a analizar un poquito el contexto de la carta. Galacia, que es la zona o la región a la cual está dirigida esta carta, es una ciudad que se encuentra en lo que hoy en día es Turquía, en Asia Menor. Esta parte de Asia Menor tiene una particularidad. En los tiempos bíblicos era el centro de comercio por excelencia, porque unía lo que es Asia con Europa. Entonces todo el tráfico marítimo y terrestre de productos se hacía en esta zona de Asia Menor, que incluía Grecia y algunas islas griegas, esta parte de Turquía y la costa, evidentemente. Entonces, en esta ciudad llamada Galacia no existía una sola iglesia cristiana, sino había varias. Y a todas esas iglesias Pablo les dirige esta carta. Esta carta va dirigida para todos los cristianos en la región de Galacia. Y es Pablo el que lleva el evangelio a esta parte de Asia Menor, que prácticamente a todas las ciudades vecinas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a todas esas ciudades les lleva el evangelio. Corinto les lleva el evangelio del apóstol Pablo. Y los Gálatas habían perdido de vista el objetivo. De hecho, si ustedes revisan con calma o recuerdan de qué trata el capítulo 1, en el capítulo 1 de esta carta, Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, tan pronto se dejaron fascinar y dejaron el evangelio. A Galacia no solamente llegaron los predicadores bíblicos, no solamente llegaron Pablo, los apóstoles o los discípulos de ellos, sino que llegaron los falsos maestros y los falsos apóstoles y empezaron a enseñarles cosas que no están en la Biblia, cosas que no agradan a Dios, y los Gálatas no usaron su discernimiento para ver qué era bueno y qué era malo. Ellos, si alguien se les paraba enfrente diciéndoles: Dios dice así y así y así, ellos creían todo. Y Pablo los reprende y les llama insensatos y les dice: si aún un ángel del cielo se les apareciera y les anunciara otro evangelio distinto al que yo les predico, el tal sea ¿qué?
anatema. En otras palabras, el tal sea maldito. Porque cualquiera que cambiara el mensaje bíblico no solamente atentaba contra la gente que escuchaba el mensaje, atentaba principalmente en contra de ¿quién? En contra de Dios. Y mis amados, ese es el asunto. Que todo lo que hacemos en la vida cristiana no lo hacemos para nosotros, o no deberíamos hacerlo solo para nosotros. El principal foco de todo lo que nosotros hacemos y hagamos ha de ser el Señor. Y entonces es que llegamos al capítulo 5 y el verso 16 arranca diciendo: digo pues, en otras palabras, en resumen, a todo lo que Pablo ya los reprendió. Esta carta es una carta reprensiva, donde está llamando la atención y amonestando a la iglesia. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La palabra que está escrita en el original griego, que se tradujo como andad o andar, es la palabra peripateo. Y esta palabra peripateo, o este verbo peripateo, se forjó con la manera de enseñanza que tenían los griegos. En las universidades griegas, los maestros no se sentaban en un salón de clases con los alumnos a explicarles, sino que el maestro caminaba por la ciudad e iba a los acontecimientos cotidianos de la gente, y en esos acontecimientos cotidianos les explicaba, ¿no? Les daba un pensamiento o los hacía ver ciertas cosas. Iban al mercado, a la plaza, a las casas, donde quiera, por toda la ciudad caminaba el maestro y los discípulos iban detrás de él. Entonces decía: miren esto es así y así. A ese acto de caminar por todo lo cotidiano y enseñar se acuñó como peripateo. Y es justo la palabra que está utilizando el apóstol Pablo para decirnos: anden en el Espíritu. En otras palabras, camina donde quiera que vayas y a todos los lugares a los que tengas que ir siguiendo al Maestro. ¿Quién es el Maestro, mis amados? Jesús. Pero hoy en día Jesús no está más en la tierra. ¿Quién es nuestro Maestro ahora que Jesús no está más en la tierra? El Espíritu Santo. De hecho, Jesucristo lo dice, que no se preocuparan, que Él iba a ir al Padre, pero que no nos dejaría huérfanos, que nos enviaría otro Consolador. Y cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas que Jesús nos había enseñado. Entonces hoy en día todos los que somos cristianos somos instruidos y somos enseñados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque sucede algo curioso. Cuando nosotros no andamos en el Espíritu es porque intelectualmente divorciamos las cosas espirituales de las cosas cotidianas. Y una persona que no anda en el Espíritu tiene dos actitudes principalmente. Son dos caras de la misma moneda. Están los religiosos y están los permisivos. ¿Qué es una persona religiosa? ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es una tendencia humana a exagerar las cosas espirituales, a poner cargas pesadas, a juzgar a los demás y a fingir una vida espiritual no práctica. Por ejemplo, en algunos grupos, principalmente en las sectas, todos los que dicen hablar en el nombre de Dios dicen saber cómo se vive la vida correcta. Y en algunas sectas, algunos grupos que no son bíblicos, lo que hacen es controlar a la gente. Se vuelven tan religiosos que ponen una serie de requisitos que cubrir que se vuelven prácticamente imposibles de cubrir. Y entonces empiezan a catalogar o a calificar a la gente según las cosas que hace, los objetivos que cumple. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de los testigos de Jehová? ¿Te das cuenta que ellos tocan tu puerta y lo hacen con ahínco? ¿Alguien se ha preguntado por qué los testigos de Jehová hacen tanto esa labor de tocar puertas? ¿Será porque les nace el corazón y dicen, quiero compartir el mensaje, ¿a quién? Voy a compartirle a toda esta cuadra. No. Los testigos de Jehová en su organización están calificados por el número de horas que salen a tocar puertas. Si tú quieres ser alguien y tener un reconocimiento dentro del grupo de los testigos de Jehová, tú necesitas haber cumplido cierto número
de horas. Cuando alguien se integra a este tipo de grupos, no eres nadie, pero si quieres alcanzar un rango, que es el rango primario, necesitas, supongamos, 1000 horas de haber tocado las puertas. Entonces, el líder se lleva a todos los que quieren alcanzar ese rango y les empieza a tomar el tiempo. Párale, muchachos, sobre esa calle. Y les va tomando la cuenta de las horas, y ellos no te predican de una manera natural. Tienen un speech que han aprendido. Ellos te van a saludar de una manera, y si respondes A, te llevan a la siguiente pregunta. Si respondes B, a la siguiente. Y es un formatito del que no se salen ni a capa ni espada. Eso es ser religiosos. Cuando pones una serie de requisitos, una serie de instrucciones dadas por un hombre para catalogar la espiritualidad de una persona. Pero no solamente se trata de hacer cosas o de alcanzar méritos para sobresalir. También la religiosidad castiga a quien no cumple con estos méritos. Porque si tú no alcanzas, en otros grupos ponen metas, ¿sale? Como si fueran vendedores de Avon. Si tú no haces tantas cosas o tales situaciones y no llegas a tu meta, híjole, tú no eres espiritual y ya no te vamos a hablar. Ya no te puedes juntar con nosotros. Entonces perderás un peldaño en esta pirámide formada por el hombre. Y si estabas en el nivel 3, te regresas al nivel 2, sáquese de aquí, porque no dio el ancho. No alcanzó nuestras expectativas. Y si alguien seguía sin cumplir las expectativas demasiado tiempo, lo marginan de una manera casi como que está apestado o infectado, ¿no? Si alguien fallaba, si alguien pecaba, este tipo de grupos religiosos los marginan. No te juntes con él, no le hablen, está mal. De hecho, en algunas iglesias o algunos grupos como los testigos de Jehová, poniéndolos como ejemplo, ya que los cité, cuando un testigo de Jehová se aleja de la iglesia y quiere regresar, lo meten en algo que se llama proceso de restauración. En otras palabras, tiene que asistir a la iglesia sin hablar con nadie durante 1 año. Son los últimos en entrar y los primeros en irse. Y le prohíben incluso a los demás miembros de su familia hablarles hasta que no haya pasado la prueba de ese año, mostrando que está arrepentido. Ese tipo de acciones son la muestra de un espíritu religioso. Eso no es andar en el espíritu. Eso es ser religioso. Esa es una obra de la carne, porque es un invento humano para vivir una espiritualidad fingida. No es real esa espiritualidad. Alguien que se comporta de esa manera no se parece a Jesucristo. Yo nunca vi a Jesucristo decir, a ver, apóstoles, ¿quién llegó a su meta? Híjole, Mateo. Bueno, ahora tú vas a ser discípulo de Pedro porque no te mereces estar conmigo. No llegaste a la prueba, no alcanzaste la meta. Esas son actitudes que no son propias de un cristiano y no es lo que enseña el Espíritu Santo. No hay una sola evidencia de una práctica similar a lo largo y ancho de la Biblia. Aislar a las personas, catalogarlas, condenarlas o señalarlas no es una práctica bíblica. De hecho, la Biblia dice, ustedes que son espirituales, restauren al caído de manera espiritual. No dice acuchíllenlo, apedréenlo, señálenlo y trátenlo como el apestado que aquí ya no cabe. No es lo que dice el Señor. Por eso después de que dice, anden en el Espíritu, después de que nos enseña que tenemos que estar con el Espíritu Santo en todas las situaciones, nos dice, y no satisfagan los deseos de la carne. Un deseo evidente de la carne en el espíritu religioso es el poder y el control. Todos los grupos que son religiosos van a establecer rangos de poder y rangos de control, donde el que está hasta arriba es el más importante. ¿Y quién se puede acercar a él? Solo su círculo cercano. Los demás, que hagan fila y esperen si algún día hablan con él. ¿Te imaginas a Jesús así? Que Jesús llegue a una ciudad, espérense, cualquier cosa, chéquenla con mis 12 apóstoles, que yo iré allá atrás a comer rico mientras ustedes ofrendan mucho. No es la manera en la que Dios hace las cosas. Pero a la gente le encanta la religiosidad. De hecho, el apóstol Pablo, en esta carta, les platica a los hombres en Galacia, cómo reprendió a Pedro. Porque Pedro, cuando empezó a predicar el evangelio, llegó a un punto en donde estaba rodeado de tantos judíos y los judíos presionaban a Pedro para pedirle que los griegos se circuncidaran.
Y entonces Pedro un día dijo, bueno, sí necesitas querer y arrepentirte, pero también circuncídense. Y cuando Pablo lo encontró, Pablo lo reprende porque le dice, a ver, Pedro, no cambiemos el evangelio. Somos salvos solamente por la gracia. Cuando crees y te arrepientes, no es por obras que te vuelves espiritual. No necesitan circuncidarse para ser espirituales. Pablo reprende a Pedro, al apóstol Pedro, por haber tenido ese desliz en su conducta, por haberse dejado seducir de manera momentánea por la religiosidad. Pero no solamente la religiosidad es una parte de las obras de la carne, sino también el espíritu permisivo. El espíritu permisivo es aquel que cree que no hay problema, que todo está bien y que hagamos lo que hagamos, total, Cristo ya nos perdonó. Y que ahora la vida se trata de buscar mi felicidad y mi plenitud. Y entonces yo haré y tomaré cualquier decisión para buscar, ¿qué? Mi felicidad, para buscar mi plenitud. Es triste, tristísimo ver cómo la iglesia de Cristo ha dejado de escuchar la voz del Maestro, la voz del Espíritu Santo, y ha empezado a prestar oído a la voz de los deseos de su carne, para volverse religiosos o para volverse permisivos. Y a veces cuando la gente me pide un consejo, escucho cómo en su mente la idea que está metida, que permanece, es yo me lo merezco. Es que yo estoy pidiendo lo que me toca. Y exigen sus derechos, y exigen su tiempo y su reconocimiento, y viven pensando en ellos, y solamente en ellos. Un corazón egoísta está tan lejos de Dios como un corazón religioso. Jesucristo ni fue egoísta, ni fue religioso. Jesucristo no permitió el pecado, pero tampoco condenó a los pecadores. Por eso dice el apóstol Pablo, anden en el Espíritu, deja de escuchar tu voz, las ideas que te mete el mundo, las ideas que te mete la televisión y la radio, y déjate guiar por la Biblia. Hay hombres que se han vuelto negligentes en su responsabilidad familiar. Hombres que dicen, estoy muy cansado, nadie me hable, que voy a descansar. Ese hombre que llega a su casa a decirle a su familia, nadie me hable, está buscando su satisfacción personal, está proveyendo y satisfaciendo los deseos de su carne. Y está ignorando a la familia, que ¿quién le dio esa familia? Dios, a la familia que Dios le dio. Él tiene una responsabilidad bíblica, ser el sacerdote de su casa. Pero hay hombres que se han llenado de ideas del mundo, que empiezan a dejar sus responsabilidades a los demás miembros de la familia. No, vieja, tú lleva a los hijos a la iglesia. No, tú atiende eso. No, ustedes hagan aquello. Y empieza a batear todas las responsabilidades como si lo único que le tocara a él fuera trabajar. Por supuesto que al hombre le toca trabajar, pero no es lo único ni lo más importante. La principal tarea de un hombre es ser el sacerdote de su casa, ser quien guía a su familia a conocer a Jesús. Eso es andar en el Espíritu. Si yo estoy en mi casa voy a ser una persona bíblica, voy a hacer lo que Dios me pide que haga. No es que voy a ser bíblico los domingos mientras estoy escuchando la palabra y cuando llego a mi casa llego a exigir mi derecho, mi espacio, mi tiempo, mi descanso. No, eso no es andar en el Espíritu, eso es satisfacer los deseos de la carne. O mujeres que empiezan a llenarse de su mente de lo que callamos las mujeres y quién sabe cuántas cosas. Y hoy en día cantidad de matrimonios que me piden consejos porque la mujer simple y sencillamente no está dispuesta a reconocer el valor que Dios le ha dado a su esposo como la cabeza de la familia. Que yo no lo necesito, yo para eso trabajo y yo no ocupo ningún hombre, yo solita puedo. Y no, hombre, ¿no? Guerrilleras modernas. Qué bendición que tú seas una mujer estable, solvente, qué bendición que le eches ganas. Pero si tú eres casada, tú tienes una obligación bíblica, que es estar sujeta a tu marido. Pero si la mujer está buscando su derecho y lo que yo quiero, y yo,
Es una mujer que provee para los deseos de su carne. Es una mujer que está equivocada. Y los religiosos estarán juzgando los pecados de todos, excepto los propios. Y entonces van a ser implacables con la esposa y con el esposo y con los hijos. Y donde quiera que estén van a estar diciendo, es que son pecadores, es que son pecadores, es que son pecadores. Y en el trabajo, el jefe es pecador, el trabajo es pecador. Sácame de aquí, Señor, porque todos son pecadores. Religiosos. En el trabajo en el que estás, tú tendrías que estar siendo guiado por el Espíritu, haciendo el peripateo, no tratando de escapar y de huir, rechazando o evadiendo tu responsabilidad. Andar en el Espíritu no es poner cara de, ¡ay, el Señor me dice! Porque Jesús nunca hizo eso y ningún profeta que habló en el nombre del Señor hizo algo parecido, jamás. Jamás. Ser guiado por el Espíritu es ser espiritual en lo cotidiano. Aplicar la palabra de Dios en cada área y en cada circunstancia de tu vida. No creer que cumples con venir los domingos. Porque yo sé que muchos de ustedes están aquí por convicción, porque quieren conocer a Dios y quieren escuchar la palabra. Pero otros de ustedes están aquí porque los trajeron. Porque si no, no desayunan el domingo, porque se van a desayunar sin ti. Un verdadero cristiano que es guiado por el Espíritu, pone al Espíritu Santo a guiarlo en cada área de su vida y no se da permisos de no ser cristiano a ratos o con ciertos grupos o en ciertas actividades. No va a dejar a un lado lo que es importante. El verso 17 del apóstol nos dice, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Yo sé que tú has sentido más de una vez esa lucha entre lo que quieres y lo que debes hacer. Y es natural esa lucha y es buena esa lucha. El problema es cuando en tu mente está lo que debes y lo que quieres y le haces caso a lo que quieres. Vamos a poner un ejercicio, no es con el afán de exhibir a nadie, puedes participar o abstenerte de la participación si tú quieres, ¿vale? Levante su mano, ¿quién está haciendo el ayuno? Bueno, bájenla, me equivoqué de pregunta, esa no es la primera. Levante su mano, ¿quién sabe que estamos ayunando? Ok, ya vi cuántas manos están participando en la encuesta. Levante su mano, ¿quién de esos que saben que estamos en ayuno está haciendo el ayuno? Wow. De esos que están haciendo el ayuno, levante su mano, ¿quién no ha fallado ni un día, ni un momento en su ayuno? Ok. Bueno, levante su mano, ¿quién le está echando ganas? ¿Ves cómo preferimos los deseos de la carne? Así. Son nada más 21 días, muchachos. 21 días de no comer. Pero, ay, es que en la oficina, mira, ya me ardía la panza. Y no había nada más que tacos de carnitas. Y pues, ¿qué tal y me da el váguido? No le tuve que entrar. Pero Dios me entiende. ¿Por qué no estás dispuesto a padecer ni siquiera hambre un día por el Señor? Porque no te importa. Porque en tu mente no está la Biblia. ¿En tu mente qué está? Tus deseos carnales. Busca satisfacerte siempre. Por eso, ay, ayuno. Ay, qué flojera, 21 días. No. Yo con que no le haga mal a nadie. Yo con que me porte bien. Ese va a ser mi ayuno. Señor, no aportarle. No te engañes. Si no puedes ni dejar de comer, vas a dejar de pecar. ¿Dónde andamos en el Espíritu, mis amados? En la vida cotidiana. Aquí en la iglesia, no. Aquí en la iglesia estás sentado escuchando la palabra de Dios. No es aquí donde necesitas ser espiritual, sino en tu casa, en tu trabajo, cuando vas en el transporte, cuando vas manejando. Ahí es donde tienes que decir, oh, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿No? Mira cómo trato a los demás. Mira cómo me comporto. Mira cómo me conduzco. No aquí. Porque aquí todos tienen cara de santos. Mira, voltea a la persona que tienes a tu lado. ¿No? ¿No tiene cara de santo? Sí. Y nos dice,
Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Solo si son guiados por el Espíritu. El verso 19, y manifiestas son las obras de la carne. Como te decía hace un ratito, es igual de carnal el religioso que el permisivo. Igualitos de carnales. Igual desagradan y ofenden a Dios de la misma manera. Porque ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Es el primer grupo que nos avisa. Y este grupo habla de pecados sexuales. Y a lo mejor tú podrás decir, no, yo nunca, yo no le he fallado. No, yo no he estado con nadie más. Yo soy bien fiel. Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? O tuvieron hijos adolescentes. Pues ya a lo mejor están grandecitos. La Biblia nos habla de cómo debemos de comportarnos de manera sexual previo al matrimonio. ¿Cuántas relaciones sexuales debemos de tener antes del matrimonio? Todos lo saben. Muy bien. ¿Y tus hijos lo saben y lo viven? Porque a lo mejor en la mente de tus hijos hay una idea mundana que les dice que tanto es tantito, con que te cuides, que tal y no son compatibles, vive con ella un rato y luego ya ves si le entras o no le entras. Y esas ideas se las metió el mundo. ¿Es bronca solo de tus hijos? No. ¿Problema principal de quién es? Fuerte, convencidos. ¿Problema principal de quién es? Mío. Porque mis hijos son inmorales por dos razones. Número uno, porque me vieron ser inmoral y yo les enseñé a ser inmoral. O número dos, porque nunca les di un ejemplo de cómo no ser inmorales. Y yo soy responsable del acto o de la omisión. No tienes para dónde hacerte. Y el religioso comete este error seguido. Oh, ¿cómo puedes hacer eso? Oh, no te soporto. Y condenan a los hijos. Pero no les enseñan a cómo hacer lo correcto. Y el permisivo también lo hace, diciéndole, están chavos, ya Dios les enseñará, ya lo entenderán. No. Uno se sale satisfaciendo los deseos de su carne, condenándolos. El otro satisface los deseos de su carne, no metiéndose, no involucrándose, porque qué desgaste estar peleando y eso de orar. Mejor se lo dejo al Señor, que el Señor lo guíe. Es igual de pecador, igual de errado está el religioso que el que permite el pecado. Y bueno, el que lo practica, igual. Para que alguien cometa adulterio, para que alguien sea infiel, ¿en quién está pensando cuando es infiel, cuando comete adulterio? En sí mismo. No le importa ni su cónyuge, ni sus hijos, y mucho menos el Señor. ¿Esa persona puede andar en el Espíritu? No. Si tú andas en el Espíritu y se te presenta la tentación, sabes, hay un montón de Biblia, un montón de versículos que te dicen ¿por qué no? Y qué hacer con la tentación. Pero cuando no estás aprendiendo del maestro, no tienes esa información y en tu mente solo está el ay, pues sí estaría bueno, ¿no? Híjole, mira, tengo mis años y todavía levanto algo. Todavía traigo mi pegue. En la casa ni me valoran. ¿Para qué me manda con hambre? ¿No? Esas ideas son de la carne. Son contrarias al Espíritu. Pero a veces son las ideas que están más arraigadas en la mente aún de los propios cristianos. Después nos va a hablar de otro grupo. Dice el verso 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y aquí aparecen todos los enojones, ¿no? Si ya saben que soy de mecha corta, ¿para qué me buscan? Ese de mecha corta, ¿qué está diciendo? Si saben que soy bien carnalote, ¿para qué me buscan? Yo no me imagino a Dios diciendo, a este le voy a poner mecha corta, a este mecha mediana y a este mecha larga. Tú satisfaces los deseos de tu carne y por eso te enojas. Porque ¿sabías que junto con el enojo, el cerebro produce una sustancia que da placer? ¿Cuántos enojones hay acá? Levanta su mano. Si tienen cara, si tienen cara. ¿A poco no disfrutas cuando estás enojado? Dentro de ese dolor que se siente hay un grado de placer.
Aquí le estoy demostrando que estoy bien enojadote, que va a cambiar, lo estoy disciplinando con todo mi enojo. Pero eso no es bíblico. Eso es satisfacer los deseos de la carne. Las iras, los pleitos, los enojos, las disensiones, los celos, las envidias. Es bien fácil. Jesús dijo, la ley se resume en 2 cosas. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tienes celos, y cuando tienes ira, y cuando tienes pleitos, no estás amando a Dios por sobre todas las cosas ni a tu prójimo como a ti mismo. Cuando en tu trabajo está esa compañera o compañero que te cae gordo, que le rogas al Señor que ya lo corran, que no sabes cómo desaparecerlo, ¿dónde está la guía del Espíritu Santo en eso que estás sintiendo? Yo he leído una parte en la Biblia donde dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero hay gente que dice, es que no lo siento, Oscar, no siento ganas de perdonarlo. Mira, no quiero ser hipócrita diciendo que lo perdono si lo odio. Ya cuando ya lo sienta, lo perdono. Yo imagino a Dios diciendo, híjole, Oscar, hoy no te puedo perdonar. Es que no lo siento. No siento perdonarte hoy. Ven mañana a ver si ya te perdoné. No, mis amados. Esa ira prolongada, ese enojo, esos pleitos que duran días y semanas y que estás deschongado y que te enojas porque eres de mecha corta, no es otra cosa más que estás proveyendo para los deseos de la carne y te falta comunión con Dios. Yo no puedo decirte no te enojes nunca. Incluso Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. Enójate, sí, pero no proveas para los deseos de tu carne mientras estás enojado. Porque yo me puedo enojar si mis hijos hacen algo incorrecto. Claro, me puedo enojar. Lo que no puedo hacer es pecar con ese enojo. Lo que no puedo hacer es usar ese enojo como pretexto para proveer o satisfacer los deseos de mi carne. Y a veces lo hacemos, y lo hacemos todo el tiempo. Igual el religioso que el permisivo, porque el religioso también se enoja con todo el mundo, ¿no? Y el que no piensa como él, lo corre y no lo recibe y lo tacha que tiene el diablo adentro. Y el permisivo se enoja porque él tiene derecho a enojarse y yo también siento y yo también tengo opinión y ahora me van a escuchar a mí. Y solamente pensando en nosotros y en nosotros y en nosotros, escuchando nuestra carne, que te ha mal aconsejado todos los años de tu vida y no te ha llevado a ningún lugar positivo. Pero al maestro, al que tiene la verdad, al que te puede guiar, el que pastorea tu alma, no lo escuchas, no le prestas atención. No lo estamos buscando. Andar en el Espíritu es pensar qué dice la Biblia de esta situación para hacerlo. ¿Cómo dice la Biblia que debo comportarme en mi trabajo? ¿Cómo dice la Biblia que debo comportarme en mi familia? ¿Cómo dice la Biblia que debo de vivir? Si te das cuenta, no ha hablado ni un solo momento cuando se refiere a andar en el Espíritu de hacer milagros. Y no quiere decir que los milagros no sucedan. Simple y sencillamente quiere decir que los milagros los hace Dios y para que pase un milagro necesitas dejar de estar pensando en ti mismo para ser un instrumento en las manos de Dios. No fingir que tienes superpoderes, ni pensar que el único que vale eres tú. Porque cuando te pones en el centro del universo, has quitado del trono al Señor y te has sentado tú ahí. Y ese lugar no te corresponde. Hubo a uno antes que tú que se quiso sentar ahí y fue echado del cielo y hoy en día está condenado y está reservado para él el lago del fuego y se llama Satanás. ¿Cómo quién te estás comportando? ¿Quién es tu maestro? Después dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El desenfreno, cuando no te puedes poner límites, cuando no puedes decirte que no a algo. Dice acerca de las cuales ya los amonesté, como les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No puedes decir soy cristiano y vivir cómodamente practicando estas cosas. A lo mejor has escuchado más la voz del mundo que la voz de Dios y la invitación que el Señor te hace en esta mañana
es a que recapacites, a que te arrepientas. No es para condenarte. No es para que salgas de este lugar diciendo, está re difícil lo que dijo Oscar. Es para que te des cuenta cómo estás viviendo. ¿Por quién estás siendo guiado? ¿Por tu carne o por el Espíritu? El Espíritu, mis amados, es eterno. La carne es pasajera. Todo lo que hagas guiado por el Espíritu tendrá un impacto y una permanencia eterna. Todo lo que hagas guiado por la carne tendrá un impacto y una permanencia efímera. Va a durar poquito. Porque a veces nos sale hasta lo responsable para no ser espirituales, ¿no? No, es que yo trabajo hartísimo, tengo tantas cosas que hacer, por eso no puedo buscar a Dios, por eso no oigo la Biblia, por eso no leo la Biblia, por eso no oro, por eso no estudio, porque soy bien responsable. Y se afanan con el trabajo, con el quehacer o con los hijos y dejan a un lado a Dios. Y luego cuando tienen problemas y conflictos me dicen, es que no sé qué hacer. Yo sé por qué no sabes qué hacer, porque no escuchas a Dios. Y yo sé que a lo mejor te ha pasado que oras y dices, Señor, muéstrame el camino, y no oyes nada. ¿A alguien le ha pasado? Pues si llevas toda tu vida ignorando lo que te hace pensar que hoy vas a reconocer su voz. Pero cuando empiezas a leer la Biblia y empiezas a ubicar la voz del Espíritu Santo, te vas a ir volviendo sensible y más sensible y más sensible. Y entonces cuando venga un momento difícil, entonces sí, vas a ser capaz de reconocer la voz del Espíritu. Pero no es algo que pasa de la noche a la mañana. No es algo que te pueda dar, mira, tenga 1 kilo de sabiduría, 1 kilo de discernimiento. No, no es algo que te pueda dar así. Es algo que tienes que forjar tú en tu comunión con Dios. Por eso Pablo está haciendo esta conclusión en la carta a los Gálatas, que ya escucharon a los falsos maestros, que ya se fueron detrás de la religiosidad y de ser permisivos, y les dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne y del Espíritu son contrarios y luchan entre sí. Estamos a una semana de terminar el ayuno. Yo los invito. Ayunen bien esta semana que quede. Oren. Empiecen a discernir la voz del Espíritu y a darse cuenta de cuántas voces mentirosas traes en la cabeza. Cuántas voces que te piden que te quejes, que ofendas, que humilles. ¿Cuánta gente has pisoteado para satisfacer los deseos de tu carne? ¿A cuánta gente has minimizado? No puedes ser guiado por el Espíritu Santo sin amar al prójimo. No puedes ser guiado por el Espíritu Santo sin amar a Dios. No importa qué tan espiritual te creas o parezcas. O caminas en el Espíritu o estás perdido en la carne. No hay para dónde hacerse. Y a lo mejor muchos de ustedes pueden decir, no, yo me doy cuenta que estoy caminando en el Espíritu. Qué bendición si estás caminando en el Espíritu. Síguelo haciendo. Pero si tal vez te has dado cuenta que como que a veces sí y a veces no, o hace mucho que no estás caminando en el Espíritu, hoy es un buen día, mis amados, para reflexionar y comenzar a cambiar la perspectiva que tenemos de las cosas. Dejar de vivir según lo que yo sé o lo que yo creo, para aceptar todo lo que dice la Biblia. Yo te prometo que a medida que tú estudies la Biblia, va a haber más cosas de la Biblia que choquen contra tu cabeza. Siempre pasa, empiezas a leer la Biblia y dices, no, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué nos pide aquello? Y son cosas que son difíciles de comprender. Cuando pase eso es porque estás a punto de ser cambiado. Porque la idea que está equivocada en tu cabeza se va a salir y va a entrar la idea correcta. Si tú le platicas a tus amigos que te paras temprano los domingos, te bañas y te vistes para estar 2 horas en la iglesia, no entienden por qué lo haces. Se les hace raro. ¿Qué? No, hombre, yo me quedo acostado, dormidito, con estos fríos, menos voy. Porque ellos tienen una idea equivocada. Tú ya encontraste la idea correcta, sabes lo valioso que es estar acá. Por eso no te importa pararte temprano y venir. ¿Quién hizo ese cambio en tu mente? Dios. ¿Quién es el único que puede hacer todos los demás cambios que hacen falta? Dios. Cuando tú recibas la enseñanza del Maestro en cada área de tu vida. Amén. Bueno,
Si tú has entendido, yo voy a hacer la pregunta. Al principio dije, si yo terminara la prédica aquí, ¿quién sabría qué es andar en el Espíritu? Si yo terminara la prédica aquí, ¿quién de ustedes ya sabría qué significa andar en el Espíritu? Ok, todavía no todos están convencidos. Al ratito subimos la prédica a YouTube, puedes volverla a escuchar si algo no te quedó claro. Pero yo espero que hayan entendido que es necesario hacerse sensibles a la voz del Espíritu y dejar de escuchar la voz de las telenovelas, de las películas, de la comadre y principalmente la voz de tu carne para poder andar en el Espíritu. Porque es un asunto serio, no es un juego, es algo que necesitamos hacer. Entonces yo te invito a que dejes tus cosas en tu lugar y medites, que pienses a profundidad lo que sea que Dios te haya hablado esta mañana, para que tomes decisiones y permanezcas en ellas. Piensa en tu vida, mírate a ti mismo. Deja de buscar las fallas en los demás o dejarle la responsabilidad a otros. Y hoy mírate a ti mismo. Porque cuando uno lee la Biblia, uno no encuentra instrucciones a juzgar a los demás. Uno encuentra invitaciones a examinarse a uno mismo. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Estás caminando con el Espíritu? ¿O es la carne la que guía tus pasos? ¿Estás considerando la verdad de Dios? ¿O solo confías en tus fuerzas? ¿Religioso o permisivo? ¿Le has dado más peso a lo que dice el hombre que a lo que dice Dios? ¿Has dejado la responsabilidad en manos de alguien más? Porque el fruto de la carne es muerte. Y escuchar tu carne te ha salido caro. ¿Cuánta gente has lastimado por ser religioso? ¿A cuántos les has fallado por ser permisivo? Y principalmente, ¿cómo estás hoy con Dios? Deja de exigir tus derechos, deja de buscar tu propia recompensa. Y hoy deja que sea Dios el que te guíe, el que te instruya. Que sea su palabra, la verdad que inunde tu mente y tu corazón, para que te lleve a perdonar a quienes te ofendieron, a reconciliarte con quien te distanciaste, a ser responsable con aquellos que olvidaste y a corregir tus errores. Por tanto les digo, anden en el Espíritu. Habla con Dios. Amado Señor, tu palabra nos confronta y saca de nuestro corazón a la luz todo lo que está mal, no para condenarnos, sino para transformarnos. Perdónanos, Dios, porque nos hemos enfrascado en pleitos, en iras, en celos, porque hemos estado buscando lo que nos merecemos, lo que creemos que es para nosotros, porque buscamos satisfacción personal. Perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido, porque no te hemos amado por sobre todas las cosas, porque no hemos amado a nuestro prójimo.
Perdónanos, Señor, por la inmoralidad. Por no tener freno, por no tener límite. Por cada vez que hemos elegido lo que quiere nuestra carne en vez de lo que dice tu palabra. Por cambiarte por el trabajo, por los afanes, por el dinero, por los placeres. Por querer recompensarnos a nosotros mismos y castigar a los demás. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a poner en tus manos nuestra vida para que nuestros oídos sean sensibles a tu voz. Que tu palabra llene nuestra mente. Que quite esas cargas pesadas que pone la religiosidad y esa irresponsabilidad que ha puesto el espíritu permisivo. Haznos libres, Señor. Danos la victoria sobre la carne. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos fortalezca, que nos muestre qué hacer y cómo hacer en cada área de nuestra vida, con la familia, en el trabajo, con los vecinos, en la iglesia, en la escuela, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Que sea tu palabra la que guíe nuestra conducta, lo que vemos y lo que oímos. Que ya no sea más el mundo, nuestra carne, la que influencie nuestras decisiones. Bendice, Señor, a estos tus hijos e hijas, a estas familias en este lugar. Que tu Santo Espíritu los guíe a hacer tu voluntad. Que ellos reciban la bendición que viene de ti, esa que enriquece y no añade tristeza. Porque toda buena dádiva y todo un perfecto proviene de ti, Señor. Tú que eres el Padre de las luces. Ayúdanos a trabajar para lo eterno, a darte gloria, a ser verdaderamente espirituales, no una religiosidad, ni una falsa madurez, a buscar agradarte a ti antes que al hombre, antes que a nosotros mismos. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues qué bendición que el Señor en su misericordia siga hablando a nuestra vida. Espero que podamos